9 horas en la mesa de operaciones y desperté con 73 llamadas perdidas. Tenía la garganta en carne viva por el tubo de respiración. Mi espalda estaba inmovilizada en un corsé que todavía no podía sentir. El teléfono en la bandeja estaba encendido como una alarma de incendio, y cuando lo acerqué había un mensaje de voz de mi padre. Presioné reproducir con una mano que apenas funcionaba. Cariño, no te enojes. Vendimos tu piso para pagar la boda de tu hermana. Estabas inconsciente, así que firmamos los papeles por ti. 425,000 euros. Ya está resuelto. Resuelto. Mi casa desapareció mientras una máquina respiraba por mí. La boda era en 3 semanas. Apenas podía levantar el brazo, pero hice una sola llamada. Y lo que pasó después no fue lo que ninguno de ellos había planeado. Bienvenidos de nuevo a Venganza Familiar Oculta, donde las familias te muestran exactamente quiénes son en el momento en que creen que no puedes defenderte, y donde los callados terminan lo que los ruidosos empiezan. Si alguna vez te dijeron que tu sacrificio simplemente se daba por hecho, que eras la fuerte para que entendieras, esta historia te va a calar hondo. Deja un comentario y cuéntame desde dónde nos escuchas. Y no olvides suscribirte. Una enfermera llamada Daniela entró a revisar mis constantes vitales y me dijo que la cirugía había salido bien. 9 horas, 3 niveles fusionados, una vieja lesión finalmente reconstruida. Yo había sido la que sostenía el portapapeles miles de veces. Ahora era el cuerpo en la cama y odié cómo se sentía eso. Le pedí que reprodujera de nuevo el mensaje de voz porque pensé que tal vez la anestesia estaba deformando las palabras. No era así. La voz de mi padre sonaba tranquila, casi alegre, como suena cuando ya decidió que lo vas a perdonar. Dejé el teléfono y me quedé mirando el techo e hice lo único que siempre me ha mantenido firme. Empecé a tomar notas mentalmente. Vendido, firmado, inconsciente. 3 hechos apilados como una tabla de triaje. Soy enfermera quirúrgica, lo que significa que no entro en pánico en los primeros 10 segundos. Evalúo. Así que evalué. Alguien había puesto mi nombre en un documento mientras yo estaba inconsciente en ese mismo edificio. Eso no era un malentendido. Era una firma que no debía existir. Daniela, dije, y mi voz salió como grava. Voy a necesitar una copia de mi registro de anestesia, con horarios y todo. Ella parpadeó. Luego asintió despacio, como se hace con una paciente que podría estar confundida. Yo no estaba confundida. Ya estaba construyendo el caso incluso antes de saber que había uno. Porque quien fuera que hubiera firmado mi nombre lo hizo mientras yo tenía un tubo en la garganta y las manos de un cirujano dentro de mi columna. La gente cree que la fuerte se dobla. Se olvidan de que la fuerte lleva registros. Tienen que entender lo que era ese piso y no eran metros cuadrados. Lo compré a los 28 años, 2 años después de volver de mi segundo despliegue como enfermera militar. En el banco casi se rieron de mí. Una mujer soltera, un sueldo de enfermera del Estado, una espalda que dolía en las mañanas frías. Pero yo había ahorrado como si fuera una misión. Puse hasta el último euro que tenía y me entregaron las llaves de una unidad en un tercer piso, con vistas a nada más que un aparcamiento y una franja de cielo. Lloré en el salón vacío esa primera noche, sentada en el suelo porque todavía no tenía ni una silla. 6 años pagando esa hipoteca, 6 años de turnos dobles, comida preparada de casa y decir que no a vacaciones, que mis amigas se iban sin mí. Para cuando entré a cirugía, tenía cerca de 300,000 euros en plusvalía en esas paredes. Esa cifra no era codicia. Era cada madrugada que había cambiado por un lugar que finalmente era completamente mío. Era la primera puerta en mi vida que nadie podía decirme que cruzara para salir. Mi familia sabía exactamente lo que eso significaba para mí. Esa es la parte que todavía se me atora en el pecho.
4 meses antes mi padre me había preguntado, medio en broma, si alguna vez pediría un préstamo con el piso como garantía para ayudar con el gran día de Valeria. Dije que no sin dudarlo. Pensé que decir que no era el final del asunto. Desde entonces he aprendido que para algunas personas un no es solo la oferta inicial. Esto es lo que la gente entiende mal de mí. Suponen que no lo vi venir porque confiaba en mi familia. Vi bastante. Después de esa conversación medio en broma en primavera, hice 3 cosas, porque así soy yo. Primero, le dije a mi padre claramente que el piso no era parte del presupuesto de nadie más que el mío, y vi cómo se le tensaba la mandíbula. Segundo, llamé a mi banco y les pedí que marcaran mis cuentas ante cualquier actividad inusual, porque algo en su expresión se me había quedado grabado. Tercero, y esta es la parte que importa, desenterré un viejo poder notarial. Años atrás, antes de un despliegue, había firmado un poder de emergencia nombrando a mi padre por si me quedaba incomunicada en el extranjero y alguien tenía que encargarse de una factura o un contrato de alquiler. Nunca lo había cancelado. Así que, 2 días antes de mi cirugía, en medio del papeleo previo a la operación, firmé una revocación. Revoqué ese poder notarial por escrito. Le entregué a mi padre una copia impresa sobre su propia mesa de cocina y le dije, solo estoy poniendo en orden documentos viejos antes de entrar a cirugía. Él la tomó, asintió, la puso junto al frutero. Me sentí bien por eso, me sentí protegida. Esa es la parte más cruel de todo este asunto, la pequeña sensación limpia de haberte protegido a ti misma. Porque de alguna manera, mientras yo estaba inconsciente, mi firma terminó de todos modos en una escritura. La autoridad que yo había matado aparentemente había resucitado. Me quedé en esa cama de hospital dándole vueltas una y otra vez. Yo había revocado el poder. Entonces, ¿cómo exactamente lo habían usado? Me dieron de alta 4 días después. Mi cirujano estaba satisfecho. Sinceramente, la fusión se veía sólida en las placas. Mi dolor estaba controlado con medicación oral y ya estaba arrastrando los pies por el pasillo con un andador, que es la casilla que hay que marcar antes de que te dejen ir. Una vez que puedes hacer eso, el seguro quiere la cama de vuelta. El problema me golpeó en la silla de ruedas, camino a la acera. No tenía dónde ir. Mi piso, el lugar donde había planeado recuperarme, con la cama que había preparado exactamente como la necesitaba, y las barras del baño que yo misma había instalado, técnicamente le pertenecía a otra persona. Ahora no podía conducir. Estaba con relajantes musculares y un corsé que iba de las caderas hasta los omóplatos. Y no tenía permitido girar, agacharme ni levantar más de 1 litro de leche. Así que llamé a Tamara. Tamara Elizondo ha sido mi amiga desde la orientación de enfermería, hace 12 años, el tipo de amiga que llega con una nevera portátil y un catre plegable. Me llevó a un alquiler temporal a 2 kilómetros del hospital, un lugar amueblado y beige que olía a las vacaciones de otras personas. Me ayudó a acostarme, ordenó mis pastillas en fila y me hizo comer sopa. Y mientras ella se ocupaba de todo, saqué un cuaderno nuevo, porque el ejército me enseñó que cuando todo es caos, haces una lista y trabajas la lista. Página 1. Anote fechas. La fecha de la cirugía, el día que llegó el mensaje de voz, el día en que ellos afirman que firmé. Dejé un margen amplio para las horas que todavía no tenía. Tamara me observaba escribir con la mano izquierda, porque mi hombro derecho aún no cooperaba. Mariana, dijo con suavidad, ¿a quién vas a llamar primero? ¿A tu madre? Negué con la cabeza. La primera llamada que necesitaba hacer no era a nadie de mi familia. Y eso la sorprendió incluso a ella. Esa única llamada fue a un abogado especializado en derecho inmobiliario, no a mi padre, no a mi madre, quien ya me había escrito 9 mensajes con signos de exclamación en escalada. Un abogado llamado Luis Beltrán, recomendado años atrás por una compañera de trabajo que había sobrevivido a un divorcio horrible. Lo llamé a la mañana siguiente, recostada sobre 3 almohadas, y le describí lo ocurrido con la voz plana
que uso para los partes de cambio de turno. Paciente estable, casa vendida, firma falsificada o mal utilizada, no está claro cuál. Beltrán escuchó sin interrumpir, cosa que agradecí, y luego me hizo 3 preguntas seguidas. ¿Alguna vez existió un poder notarial a favor de tu padre? Sí, dije, uno viejo. ¿Lo revocaste? Sí, 2 días antes de la cirugía, por escrito. ¿Y quién es el comprador? ¿A nombre de quién está la nueva escritura? Todavía no lo sabía. Hubo una larga pausa y luego dijo algo que anoté palabra por palabra en mi cuaderno. Mariana, si esa escritura se firmó bajo una autoridad que ya habías revocado, puede que no valga el papel en el que está impresa, pero vas a tener que probarlo paso a paso. Nadie te lo va a regalar. Nadie te lo va a regalar. Casi me río. Nadie me había regalado nunca nada. Consígueme los documentos del cierre, dijo. Todos. La escritura, el estado de liquidación, el sello notarial, todo lo que se haya presentado. No hables con tu familia de detalles. Solo escucha y anota lo que dicen. Colgué y subrayé una pregunta en mi cuaderno con tanta fuerza que el bolígrafo rasgó la página. ¿Quién es el comprador? Porque alguien había pagado por mi casa. Y yo pensaba averiguar exactamente quién y exactamente qué sabía. Mis padres aparecieron esa misma tarde, porque claro que aparecieron. Mi madre, Carolina, entró primero con un ramo de supermercado y una cazuela, como si flores y fideos pudieran tapar una escritura. Mi padre, Gerardo, se quedó atrás, con las manos en los bolsillos, poniendo su cara de herido, pero razonable. Cariño, dijo mi madre, hemos estado muy preocupados. Dejé que eso quedara en el aire un segundo. Llamasteis 73 veces después de la cirugía, dije. No antes. Ella dejó las flores y empezó a hablar rápido, como hace cuando ya lo ensayó en el coche. No tuvieron opción. Los proveedores de la boda necesitaban depósitos. El mercado estaba perfecto. Ellos se encargarían de todo. Yo no debía estresarme en mi condición, y entonces lo dijo, la frase que escucharía en sueños durante semanas. Cariño, es solo un piso. Tu hermana solo se casa una vez. Solo un piso. Miré a esta mujer que me había ayudado a subir un sofá por 3 pisos de escaleras hasta ese lugar y ahora lo llamaba solo un piso. Mi padre finalmente habló. Siempre fuiste la fuerte, Mariana. Sabíamos que lo entenderías. Valeria necesitaba esto, tú no. No levanté la voz. He aprendido que la voz más tranquila en la sala es la que la gente recuerda. ¿Quién certificó mi firma? Pregunté. El vapor de la cazuela se enroscaba entre nosotros. Mi madre miró a mi padre miró la alfombra. Todo se gestionó apropiadamente, dijo, que es lo que la gente dice cuando nada se gestionó bien. Y entonces cometió su primer error. Rodrigo se encargó de la parte del papeleo. Rodrigo. Anoté ese nombre en mi cuaderno en el segundo en que se fueron y le dibujé un recuadro alrededor. Antes de irse, mi madre soltó la parte diseñada para atraparme, disfrazada de preocupación. El dinero ya se estaba moviendo, depósitos pagados en el salón, el vestido pagado por completo, un paquete de luna de miel reservado en Santorini. Si haces algo precipitado, dijo, alisando mi manta como si yo tuviera 8 años, vas a arruinar la boda de tu hermana. 3 semanas, Mariana. 3 semanas y se acaba, y todos podemos seguir adelante. Ahí estaba, el plazo usado como arma. Pensaban que el reloj estaba de su lado, que yo nunca haría estallar una boda que ya estaba en marcha, que me tragaría 300.000 euros por mantener la paz. Y por un minuto, cansada, drogada, dolorida, casi vi su lógica. Entonces la militar en mí tomó el control, porque un plazo no es una emoción, un plazo es solo un número en una línea de tiempo, y las líneas de tiempo son lo que mejor sé leer. Las 3 semanas no eran su ventaja, las 3 semanas eran mi ventana. Después de que se fueron, me quedé mirando el recuadro que había dibujado alrededor del nombre Rodrigo,
y empecé a planear. Pero había un problema y me cayó encima como un peso soltado de golpe. Para probar que la escritura era nula, necesitaría mi copia de la revocación, el papel que mi padre había dejado junto al frutero, y mis copias de todo lo importante, los originales, la carpeta de despliegue donde guardaba ese poder notarial, estaban en una caja de archivos, en el armario, en el piso, la casa a la que ya no tenía llaves. Cerré los ojos. Me había protegido con un papel, y ellos habían encerrado ese papel dentro de lo mismo que me habían robado. Si alguna vez fuiste la fuerte en la que todos se apoyan, hasta el día en que ya no puedes ni levantarte, ya sabes cómo se siente esto. Quédate conmigo. La parte donde descubro el minuto exacto en que pusieron mi nombre en esa escritura viene a continuación, y lo cambia todo. Comenta La Fuerte si alguna vez has sido tú, y suscríbete para que no te pierdas lo que pasa en esa cena de ensayo. Beltrán trabajó más rápido de lo que esperaba. En 2 días había obtenido los documentos registrados del registro de la propiedad y el expediente de la compañía de títulos. Me envió un escaneo por correo y Tamara sostuvo mi portátil porque sentarme todavía hacía gritar a mi espalda. Ahí estaba, la escritura que había borrado 6 años de mi vida. El nombre del comprador estaba impreso en letras negras claras. Rodrigo Medina. Conocía ese nombre. Rodrigo era el socio de negocios de mi padre, el hombre con quien había construido centros comerciales a medio terminar durante 2 décadas. El hombre que venía a nuestras cenas de Navidad y se quejaba de los contratistas. La venta fue toda en efectivo y el precio me dejó helada. 300,000 euros, no 425,000, no precio de mercado. Habían vendido mi casa valorada en 425,000 euros por 300,000 en efectivo al propio socio de mi padre. Incluso con la mente nublada por los analgésicos, supe lo que era eso. No era una venta, era una liquidación urgente a un amigo. Una cifra diseñada para moverse rápido y en silencio, y significaba que mi padre también había mentido en ese mensaje de voz. Los 425,000 euros que había anunciado, como si me estuviera haciendo un favor, nunca existieron. Había dejado ir mi casa por 300,000, y fuera cual fuera la diferencia, se había esfumado en lo que fuera que le debía a Rodrigo. Beltrán lo dijo sin rodeos por teléfono. Un trato todo en efectivo, muy por debajo del mercado, a un asociado cercano de la persona que tenía el poder notarial. Eso no es solo una señal de alarma, es un desfile de ellas. Luego me dio el nombre de la compañía de títulos que había cerrado el trato. Reconocí ese nombre también. Era una pequeña empresa que mi padre había usado durante años, dirigida por un hombre con el que jugaba al golf. Cada puerta en este asunto llevaba de vuelta al mismo puñado de hombres, dándose la mano en un aparcamiento. Y la firma, agregó Beltrán con cuidado. Mariana, he visto tu firma real en la carta de representación. La de esta escritura no coincide del todo. Vamos a examinarla de cerca. Esa noche no pude dormir, así que hice que Tamara buscara cada firma mía que pudiera encontrar. Mi carnet de conducir, los formularios de admisión hospitalaria que había firmado antes de la cirugía, una vieja tarjeta de cumpleaños que había dejado en mi bolso. Luego las pusimos junto a la firma de la escritura, lado a lado en la pantalla. La mía tiene un trazo descendente marcado en la M, un hábito de firmar historiales rápido. La de la escritura era más redondeada, más cuidadosa, como alguien trazando lo que creía que era mi nombre. Se parecía, no era mía. Un extraño podría dejarse engañar, yo no. Pero lo que realmente me dejó sin aliento no fue la forma de las letras, fue el sello notarial al pie. La notaria había certificado que Mariana Suárez había comparecido personalmente ante ella y había firmado ese documento. El sello incluía una fecha, y Beltrán me contó algo que yo no sabía. Una notaria lleva un libro de registro de cada firma,
y una cuidadosa anota la hora exacta en que cada persona se presenta. Ya lo había solicitado. Cuando llegó el registro, traía una hora, la 1:47 de la tarde. Lo leí 3 veces. El día de mi cirugía, a la 1:47 de la tarde, una notaria juró que yo estuve frente a ella, en pleno uso de mis facultades, firmando la entrega de mi casa. Dejé el portátil a un lado. Sabía más o menos dónde había estado a la 1:47 de esa tarde. Había estado en un lugar muy específico, con gente muy específica alrededor, ninguno de ellos notario, pero más o menos no iba a sostenerse. Necesitaba tenerlo clavado al minuto, por escrito, en papel con membrete. Necesitaba saber exactamente dónde estaba mi cuerpo a la 1:47 de la tarde, y sabía precisamente qué departamento del hospital podía decírmelo. Valeria llamó a la mañana siguiente, mi hermana menor, 27 años, la novia. Su voz ya se movía entre la disculpa y la acusación. Mariana, ¿por qué estás haciendo esto sobre ti ahora mismo? Dijo. Dejé que el silencio se extendiera, porque el silencio hace que la gente culpable llene el aire. Ella lo llenó. Sabía que mamá y papá habían resuelto lo del dinero. Dijo que no había pedido detalles. Tenía una boda que planificar, un vestido que ajustar, una futura suegra que impresionar, y simplemente asumió que estaba resuelto. Ahí estaba otra vez. Resuelto. El verbo familiar para lo que me hicieron. Asumiste que estaba resuelto, repetí. Valeria, vendieron mi casa. Una pausa. Luego, suave y ensayado, con la exacta cadencia de nuestra madre. Es solo un piso, Mari. Mi propia hermana, la misma frase cansada transmitida como una receta familiar. Cerré los ojos y sentí algo dentro de mí volverse muy silencioso y muy claro. Ella no había sido la arquitecta de esto. No había redactado una escritura ni falsificado un nombre, pero había elegido muy deliberadamente no saber, porque saber podría haberle costado el día perfecto. ¿Alguna vez preguntaste de quién era el dinero que pagaba tu salón? Dije. No, admitió. No quise preguntar. Y eso era todo el asunto, ¿no? Nadie en mi familia había hecho esto por odio. Lo habían hecho por una especie de cómodo no mirar, la creencia de que Mariana era un recurso renovable, que yo regeneraría lo que fuera que me quitaran. Le dije a Valeria que la quería, y colgué antes de que pudiera oír cómo cambiaba mi voz. Entonces llamé al departamento de historiales médicos y solicité mi expediente quirúrgico completo. Cada página, cada hora. Quería mirar a Rodrigo Medina a los ojos. Así que Tamara me llevó a su oficina, un edificio bajo de ladrillo junto a la carretera con su nombre en un letrero. Entré despacio, apoyada en un bastón, el corsé rígido bajo el abrigo. Rodrigo se levantó detrás de su escritorio y tuvo la decencia de parecer incómodo unos 2 segundos. Luego se instaló en el mismo papel de hombre razonable que usa mi padre. Mariana, se te ve que estás sanando. Compraste mi piso, dije. No me senté porque sentarme y estar de pie dolían igual, y de pie el mensaje llegaba mejor. Tu padre tenía autoridad, dijo Rodrigo, extendiendo las manos. Compré justo y limpio, en efectivo, registrado. No hay nada indebido en eso. Compraste una casa de 400.000 euros por 300.000, dije, de un hombre cuya hija estaba inconsciente en cirugía. No se inmutó, lo cual me dijo mucho. Tu padre y yo nos conocemos desde hace 30 años, dijo. Me debía. Esto nos deja en paz. Lo dijo como un hombre que había practicado sonar limpio. Me debía. Esto nos deja en paz. Así que ese era el motor de todo. Mi casa no había pagado tanto una boda como saldado la deuda de mi padre con su socio, con un arreglo floral encima como fachada. Rodrigo se reclinó, ahora cómodo, y soltó la línea que claramente había estado guardando. Yo lo dejaría pasar si fuera tú. Buena suerte probando algo desde una cama de hospital.
Lo miré un largo momento. Luego sonreí. La sonrisa pequeña y tranquila que les doy a los pacientes justo antes de decirles la parte que no les va a gustar. He trabajado desde peores posiciones que esta cama, dije. Te sorprendería lo que puedo probar estando boca abajo. Los historiales médicos llegaron en un sobre grueso y los leí como leería 100 expedientes, excepto que este era sobre mí. El registro de anestesia es algo hermoso cuando necesitas una coartada. Los anestesiólogos documentan todo, por ley y por costumbre. Intubación a las 11:02 de la mañana. Inducción confirmada. Luego página tras página de constantes vitales. Presión arterial, ritmo cardíaco, oxígeno, registrados en columnas ordenadas durante toda la tarde. A la 1:45 de la tarde, mi expediente anotaba ritmo estable, presión arterial media sostenida. El cirujano a mitad del procedimiento en el segundo nivel de fusión. A la 1:50, lo mismo. A la 1:47 de la tarde, el minuto exacto en que una notaria juró que yo estuve frente a ella firmando mi nombre. Yo estaba boca abajo en una mesa de operaciones, con un tubo en la garganta, una vía en el brazo y las manos de otra persona dentro de mi espalda abierta. Lo leí y me quedé muy quieta. Esto ya no era mi palabra contra la de ellos. Esto era una marca de tiempo contra otra marca de tiempo. Mi firma certificada en el minuto exacto en que una máquina respiraba por mí. No existe una versión de esa historia donde sea cierta. Llamé a Beltrán y le leí las horas. Y por primera vez lo escuché emocionarse a su manera cuidadosa de abogado. Eso es tan a prueba de fuego como puede ser una coartada, dijo. Pero luego agregó lo que ya temía. Prueba que tú no la firmaste. Sugiere con fuerza que hubo falsificación, pero para hacer que toda la escritura colapse limpiamente, para dejar en nada el título del comprador, tu mejor arma sigue siendo esa revocación. El papel que prueba que el poder que usaron ya estaba muerto. Tenemos que encontrarlo. La revocación. La copia impresa estaba encerrada en una caja de archivos dentro del piso al que no podía entrar. Pasé medianoche despierta, dándole vueltas, furiosa de que el único documento que más importaba estuviera sentado en el armario de la casa que me habían robado. Y entonces, alrededor de las 3 de la madrugada, recordé algo y me incorporé tan rápido que mi espalda me castigó por ello. Soy una persona cuidadosa, cuidadosa al punto de que mis amigas se burlaban de mí. Cuando firmé esa revocación 2 días antes de la cirugía, no solo le había entregado a mi padre la copia impresa, la había escaneado, la había fotografiado con mi teléfono y se la había enviado por correo a mi antiguo contacto de asuntos jurídicos de mis años en el ejército, un hábito que me inculcaron en el extranjero, donde respaldas cada documento importante de 3 maneras distintas, porque tal vez no vuelvas a casa con el original. Agarré mi teléfono con las manos temblando y busqué en mi propia carpeta de correo enviado. Y ahí estaba, un correo enviado 2 días antes de mi cirugía, 3 días antes del cierre. Adjunto, un escaneo limpio de la revocación del poder notarial, firmada y fechada. Los metadatos estaban ahí mismo. Fecha de envío, hora. 2 días completos antes de que pusieran mi nombre en esa escritura. 2 días antes de que firmaran mi nombre, yo ya había matado el poder que usaron para hacerlo. Había estado guardado en mi carpeta de enviados todo este tiempo, mientras yo estaba tendida en una cama de hospital pensando que la prueba estaba encerrada fuera de mi alcance. Se lo reenvié a Beltrán a las 3 de la mañana con una sola línea. Lo encontré. Mira la fecha. Me llamó a las 7. Mariana, dijo, y pude escuchar que sonreía. Esto cambia toda la forma de la pelea. Con la revocación fechada antes del cierre y tu nombre firmado mientras estabas en una mesa de operaciones, tenemos bases sólidas para argumentar que esa escritura nunca transfirió nada. Argumentamos que es nula, no solo dudosa, y esa es una pelea en la que me gustan nuestras probabilidades.
Beltrán lo expuso como un cirujano describiendo un procedimiento, que es la única manera en que puedo absorber malas y buenas noticias al mismo tiempo. Avanzaríamos en 3 frentes a la vez, dijo. Primero, una acción de título limpio en un tribunal civil, pidiéndole a un juez que declarara nula la escritura porque el poder notarial había sido revocado antes de usarse y porque la firma misma era falsificada. Una escritura nula no transfiere nada. Si un juez estaba de acuerdo, el piso nunca había salido legalmente de mi nombre, sin importar lo que estuviera registrado. Segundo, una denuncia penal. Usar un poder notarial revocado para transferir una propiedad y firmar mi nombre en una escritura no era una pelea familiar. Era una posible falsificación y fraude. Y eso era asunto de la policía y de la fiscalía, no algo para litigar yo sola. Tercero, una reclamación a la compañía de títulos y a su aseguradora, porque su notaria había certificado una firma que el registro de anestesia demostraba imposible. El seguro de título existe precisamente para la falsificación. Cada uno de estos, dijo Beltrán. Tú lo presentas, tú lo firmas, tú decides. Yo redacto, pero las decisiones son tuyas. Eso me importó más de lo que él sabía. Nadie me estaba rescatando. Yo estaba tomando cada herramienta y usándola. Luego me dio la advertencia. En cuanto presentáramos la acción de título limpio y registráramos un aviso de litigio pendiente contra esa propiedad, se volvería público. Rodrigo no podría revenderla ni refinanciarla, lo cual era bueno. Pero mi familia lo sabría en cuestión de días. No había forma silenciosa de hacer algo tan ruidoso. Miré el calendario en la pared. 18 días para la boda. Entonces hagámoslo ruidoso, dije, pero en mi horario, no en el de ellos. Quiero ser honesta sobre la parte que fue difícil, porque no fue el miedo a parecer desagradecida. Dejé de preocuparme por esa etiqueta hace años. La parte difícil fue que presentar la demanda significaba que mi padre podía enfrentarse a cargos penales, reales, del tipo que deja antecedentes. Mi madre debió olerlo venir, porque me llamó esa noche llorando antes incluso de que yo dijera hola. Mariana, por favor, sea lo que sea que estés planeando, por favor no lo hagas. ¿Quieres mandar a tu padre a prisión por dinero? ¿Por un edificio? Sabía exactamente qué hilo tirar. Me quedé con el teléfono contra la oreja y me permití sentirlo. Todo. El peso de ser la única que podía terminar esto o escalarlo. Y entonces pensé en las cuentas que seguían haciendo. Las cuentas donde el trabajo de toda mi vida era la variable que siempre podían despejar. Mamá, dije, yo no hice esto. Yo no falsifiqué un nombre. Yo no vendí una casa que no era mía. Él hizo eso. Tú hiciste eso. Yo solo me estoy negando a pagarlo con 6 años de mi vida. Dijo que estaba siendo fría. Le dije que estaba siendo clara y que esas dos cosas se parecen mucho para la gente que contaba con que fueras lo suficientemente cálida para poder robarte. Colgué con suavidad. No fui cruel al respecto, pero tomé una decisión en ese momento que sostuve durante las siguientes 2 semanas. Iba a presentar la demanda, iba a dejar que la maquinaria legal se moviera, pero no la iba a detonar en una llamada telefónica ni en un aparcamiento. Elegiría el momento yo misma, la única sala donde la verdad aterrizaría con más testigos y menos ruido de mi parte. Solo había una sala así. Presentamos la demanda. Beltrán me guió por cada página de firma por videollamada y firmé cada una con mi verdadero trazo descendente en la M, el original auténtico, mientras mi espalda dolía y mi determinación no. La demanda de título limpio fue al Tribunal Civil. Se registró un aviso de litigio pendiente contra el piso, lo que significaba que la propiedad quedaba legalmente congelada. Rodrigo Medina no podía venderla, no podía usarla como garantía, no podía hacer nada más que sentarse a ver cómo su limpio trato en efectivo se volvía radioactivo. Esa misma semana, Beltrán entregó el expediente a una detective de la Unidad de Delitos Económicos.
una mujer llamada Detective Reyes, que me llamó para confirmar la cronología ella misma. Le leí los horarios de anestesia, le leí la fecha de la revocación. Hubo un silencio de su lado que llegué a reconocer, el silencio de alguien dándose cuenta de que un caso se había vuelto muy fácil de creer. La primera oleada golpeó rápido. Después me enteré, por los mensajes furiosos de mi madre, de que Rodrigo había llamado a mi padre en pánico en cuanto el aviso de litigio apareció en una revisión de título de rutina. El trato limpio se suponía que debía desaparecer en los registros y nunca más volver a aparecer. En cambio, ahora estaba marcado, congelado y bajo la mirada de una detective. Mi familia supo que yo me había movido. Las flores dejaron de llegar. La cazuela dejó de llegar. Las llamadas cambiaron de cariño a ¿cómo pudiste? Y por debajo de todo eso, podía sentir la presión acumulándose hacia un punto fijo en el calendario. La cena de ensayo a una semana y media, donde dos familias se reunirían en una sala costosa. Pensaban que yo me quedaría en casa lamiéndome las heridas. Yo tenía un corsé, un bastón y una carpeta, y tenía una invitación. La gente seguía diciéndome que era solo un piso. Fueron 6 años de mi vida, y la primera puerta que alguna vez fue completamente mía. Si alguna vez un límite que pusiste fue llamado egoísta por la gente que se benefició de que tú no tuvieras ninguno, entiendes esto en los huesos. Dale a suscribirse, porque lo que pasa en esa cena de ensayo es la parte que más quiero que veas. Mi padre llegó solo al piso alquilado y esta vez no había flores ni actuación. Se veía más viejo de lo que lo había visto nunca, con canas en las sienes, la camisa arrugada como si hubiera dormido en su furgoneta. Se sentó en el sofá beige y se cubrió la cara con las manos, y por un momento vi al hombre que me había enseñado a cambiar una rueda bajo la lluvia. El proyecto Los Pinos se vino abajo, dijo, sin levantar la vista. Perdí todo en eso. Le debía a Rodrigo 140,000 euros y no podía pagarle. Y los del Valle, los suegros de Valeria, tienen dinero, dinero de verdad. Y no soportaba la idea de que nos vieran hacer una boda barata, como si no fuéramos nada. Se le quebró la voz. No sabía de qué otra forma no parecer un fracasado. Y le creí. Esa fue la peor parte. Creí cada palabra y no cambió absolutamente nada. Porque entonces levantó la cabeza y me pidió lo único que realmente había venido a pedir. Retira la demanda solo hasta después de la boda. Deja que Valeria tenga su día y luego resolvemos lo del piso, te lo juro. Incluso roto, incluso llorando, seguía pidiéndome que pagara, no que prestara. Pagar. Mantuve la voz nivelada. No me pediste prestado, papá. Ni siquiera me quitaste algo. Me borraste. Pusiste la mano de un extraño sobre mi nombre y vendiste lo único que demostraba, que alguna vez me sostuve sola. Se levantó y la suavidad se agrió en lo que siempre se convierte cuando estos hombres no consiguen lo que quieren. Vas a avergonzar a toda esta familia, dijo en la puerta. Te vas a arrepentir. No, dije en voz baja. De verdad que no. Después de que se fue, hice lo que siempre hago cuando me tiemblan las manos. Organicé. Me senté en la pequeña mesa de la cocina del alquiler y armé una carpeta, la carpeta más limpia de mi vida, porque decidí que la cena de ensayo era donde esto terminaría, y quería que la verdad no necesitara narración de mi parte. Una página. La revocación del poder notarial, firmada y fechada, con la marca de tiempo del correo impresa al lado. Una página. La escritura con la firma falsificada, junto con la entrada del libro de registro de la notaria, marcando la firma a la 1:47 de la tarde. Una página. El registro de anestesia, la columna mostrando mis constantes vitales a la 1:45, 1:47, 1:50, una máquina respirando por mí. Una página. La escritura registrada mostrando a Rodrigo Medina pagando 300,000 euros en efectivo por una casa de 425,000 euros. Y una página,
una breve carta de Beltrán exponiendo, en lenguaje legal, lo obvio, que una escritura ejecutada bajo un poder notarial, revocado, con una firma certificada en un momento en que la firmante estaba comprobadamente bajo anestesia general, era nula. Hice 3 copias. No ensayé nada porque no necesitaba un discurso. Los documentos eran el discurso. Luego hice el ensayo más difícil. Me levanté de la mesa despacio y practiqué estar de pie, porque en la cena de ensayo pensaba estar de pie para la parte que importaba. Tamara me había traído un bastón que no parecía médico, de madera oscura, casi elegante. Practiqué caminar la longitud del piso alquilado y de vuelta, el corsé manteniendo mi columna recta como un asta de bandera. Mi fisioterapeuta se habría sentido orgullosa y horrorizada. En cada vuelta pensaba lo mismo. Esperaban a una mujer que no podía ponerse de pie. Yo iba a entrar a esa sala por mi propio pie. Valeria llamó de nuevo, 4 días antes de la boda, y su voz era distinta. La dulzura ensayada había desaparecido. «Escuché que hay policía», dijo. «Una detective fue a la oficina de papá. Mariana, ¿qué está pasando en realidad?» Así que se lo conté. No la versión enfadada, la versión verdadera. Sencilla y corta. El viejo poder notarial. La revocación que firmé 2 días antes de la cirugía. La firma falsificada, certificada a la 1:47 de la tarde mientras yo estaba en la mesa de operaciones. Rodrigo, el socio, la deuda, el trato en efectivo por debajo del mercado. Lo expuse como un diagrama y luego dejé de hablar y lo dejé reposar. El silencio de su lado se prolongó mucho tiempo. Cuando finalmente habló, su voz era pequeña. «Me dijeron que tú habías accedido a ayudar», dijo. «Me dijeron que tú querías». Y ahí estaba. La mentira que le habían dado de comer para mantener sus manos limpias y su conciencia tranquila. «Nunca accedí a nada, Valeria», dije. Estaba inconsciente. La escuché respirar. «Toda la boda», dijo despacio, como si lo estuviera viendo por primera vez. «El salón, el vestido, todo. Es tu casa». «Es mi casa», dije. No me prometió nada. No se disculpó. No de verdad. No todavía. Pero algo había cambiado y pude escucharlo. El sonido de una persona que había construido un día perfecto empezando a notar que los cimientos eran la casa robada de otra persona. «Tengo que colgar», susurró y colgó. No sabía hacia qué lado se iba a inclinar. Había dejado de esperar que mi familia me sorprendiera de buenas maneras. Pero, por primera vez, una de ellas había hecho la pregunta que importaba. ¿Qué pasó realmente? Y no le había gustado la respuesta más de lo que a mí me gustaba. La cena de ensayo fue en el club de golf Las Lomas, el tipo de lugar con aparcacoches y una chimenea, lo bastante grande como para pararse dentro. Los del Valle estaban pagando la cena, un dato que mi madre había mencionado unas 40 veces, porque los del Valle eran la razón exacta por la que mi casa había sido liquidada. Eduardo del Valle era dueño de una cadena de concesionarios de coches. Su esposa llevaba perlas de verdad. Eran exactamente el público que mis padres me habían arruinado para impresionar. Y esa, me di cuenta, era la razón precisa por la que la verdad pertenecía a esa sala. Todo el crimen de mi padre había girado en torno a las apariencias, a no parecer un fracasado frente a esta gente, así que esta gente sería la que lo viera con claridad. Confirmé que asistiría. Mi madre sonó de verdad aliviada por teléfono, y entendí por qué. Pensaban que mi llegada significaba rendición. Pensaban que había decidido tragármelo, sentarme en silencio en la mesa familiar y hacer de hermana amable, dejar que la boda siguiera adelante y resolver el dinero después, como siempre resolvía las cosas, absorbiéndolas. «Qué feliz me hace que vengas, cariño», dijo mi madre. «Significa todo que estés ahí como familia». Como familia. Sostuve esa frase después de que colgó. Me querían ahí como familia, con lo cual querían decir como decorado, como prueba para los del Valle de que los Suárez eran cálidos, completos y generosos.
Iba a estar ahí como familia, solo que no de la manera en que ellos se lo imaginaban. Dejé mi ropa preparada la noche anterior, un vestido azul oscuro que ocultaba el corsé, zapatos bajos en los que podía estar de pie. Metí las 3 carpetas en un bolso de piel. Pensaban que venía a rendirme. Venía a poner las cosas en claro frente a cada persona a la que me habían hecho daño para impresionar. Mi madre me encontró en el vestíbulo del club 20 minutos antes de la cena, y claramente había venido a neutralizarme primero. Me tomó del brazo, suave, cómplice, guiándome hacia un rincón tranquilo junto al guardarropa. «Ahora escúchame», murmuró, sonriendo para la sala. «Sea lo que sea que esté pasando con los abogados, esta no es la noche. Los del Valle están aquí. Toda la familia de Eduardo está aquí. Si haces una escena, si nos avergüenzas delante de ellos, vas a perder a esta familia para siempre. ¿Vale un edificio eso?». Me apretó el brazo. «Es solo un piso, Mariana. No arruines el día de tu hermana por eso». Solo un piso. La tercera vez de sus labios. Quizás la 30ª en general. El himno familiar. Miré a mi madre, su cuidadosa sonrisa de iglesia, las perlas que había pedido prestadas para hacer juego con las de los del Valle. Y sentí que la última pizca de esperanza que había estado cargando en silencio se asentaba. «Nunca fue solo un piso, mamá», dije. Mi voz era pareja, casi amable. «Fue lo único en esta familia que ninguno de vosotros construyó. Por eso pudisteis quitármelo sin inmutaros. Nunca metisteis ni un euro en él, así que nunca os pareció real que fuera mío». Su sonrisa tembló. «Estás siendo dramática». «Estoy siendo tranquila», dije. «Deberías estar agradecida por eso. Una persona dramática habría llamado a los del Valle la semana pasada». Su rostro palideció bajo las luces del vestíbulo. Abrió la boca y la cerró. Al otro lado de la sala, una campana sonó, llamando a todos a las mesas. «Vamos entrando», dije, retomando mi propio brazo. «Odiaría llegar tarde. Tengo un brindis que dar». Había hablado con Beltrán esa tarde, una última vez, desde el asiento trasero del coche de Tamara. Me había recordado, a su manera cuidadosa, que no necesitaba actuar nada. La máquina legal ya estaba funcionando. La demanda de título limpio estaba presentada. El aviso de litigio, registrado. La detective Reyes ya había solicitado una entrevista con mi padre y con Rodrigo para la semana siguiente. «No tienes que convencer a nadie esta noche», dijo Beltrán. «Los hechos harán su trabajo en un tribunal de todos modos». Lo sabía, pero también sabía algo que él no sabía, algo que solo una hija sabe. Mi familia no le temía a los tribunales. Los tribunales eran abstractos meses de distancia, fáciles de disfrazar ante los vecinos como un malentendido. Lo que temían, lo que había llevado a mi padre a arruinarme para evitar, era ser vistos con claridad por la gente cuya opinión habían comprado vendiendo mi casa. Así que esto no se trataba de ganar el caso. El caso ya era ganable. Se trataba de asegurarme de que, cuando lo ganara, nadie en esa sala pudiera fingir jamás que no había pasado, que pudieran contarles a los del Valle alguna historia más suave. Quería testigos. Quería que la verdad se dijera una sola vez, en voz alta, por mí, con calma, respaldada por papeles, para que nunca pudiera doblarse de vuelta al mito familiar. La detective Reyes había confirmado las entrevistas. Los documentos estaban copiados. Mi firma, la real, estaba en cada presentación. Mientras entraba a ese comedor por mi propio pie, bastón en una mano, bolso de piel en la otra, me sentí extrañamente firme. No vengativa, firme, como el momento antes de una cirugía larga cuando ya revisaste cada instrumento y sabes que la sala está lista. La sala estaba lista. Solo tenía que esperar a que mi padre me diera la entrada y sabía que lo haría. El comedor resplandecía. 40 personas en mesas largas, luz de velas, los del Valle presidiendo cerca de la cabecera. Mis padres actuando calidez con tanto esfuerzo que se les notaba la tensión. Mi padre me vio y su rostro hizo algo complicado, alivio y pavor a la vez.
Se acercó y, para mi disgusto, me tomó del codo y me guió hacia los del valle como un trofeo. Eduardo, Patricia, esta es mi hija mayor, Mariana, anunció, radiante. Es nuestra fuerte. Enfermera quirúrgica, sirvió 2 misiones. Tan generosa esta chica, siempre cuidando a toda la familia. Tan generosa. Le estreché la mano fría a Patricia del Valle y sonreí y dije que era un placer conocerla, y dejé que mi padre se quedara ahí, disfrutando la imagen de la hija que todo lo da, porque mientras más alto trepara en esa mentira, más lejos iba a caer. Tomé asiento. Valeria buscó mi mirada desde el otro lado de la sala y no sonrió. Solo sostuvo mi mirada con una pregunta en el rostro, y le di el asentimiento más pequeño. Sirvieron las ensaladas y se las llevaron. Se sirvió el vino, y entonces, justo a tiempo, mi padre se puso de pie y golpeó su copa con un tenedor, y la sala guardó silencio. Y empezó el brindis que había estado muriendo por dar. Solo quiero agradecer a todos, dijo, la voz espesa de emoción, por estar aquí mientras nuestras familias se unen. Una boda como esta requiere sacrificio. Y quiero decir lo orgulloso que estoy de cómo esta familia se une cuando cuenta. Cómo cada uno dio lo que pudo para que el día de Valeria fuera perfecto. Levantó su copa hacia mí, la hija generosa, invitando a la sala a admirar su ficción. Así que dejé mi servilleta y me puse de pie. Ya que estamos brindando por el sacrificio, dije, dejadme decir unas palabras sobre mi hermana. La sala se volvió hacia mí, cálida, expectante. Valeria se quedó inmóvil. La copa de mi padre se detuvo en el aire. Mantuve la voz suave, casi tierna, porque había aprendido hace mucho que la voz más tranquila en la sala es la que nadie puede dejar de escuchar. Valeria, te quiero, desde el día en que te trajeron a casa. Así que quiero que todos aquí, ambas familias, sepáis exactamente qué pagó por esta noche. Metí la mano en el bolso de piel. Hace 3 semanas tuve una cirugía de columna, 9 horas bajo anestesia general. Levanté la primera página. Mientras estaba inconsciente, se firmó una escritura vendiendo mi piso, mi casa, 425,000 euros, vendida por 300,000 en efectivo al socio de negocios de mi padre. Un murmullo recorrió las mesas. La mano de mi madre encontró su garganta. La escritura lleva mi firma, continué, dejando la página donde Eduardo del Valle pudiera verla, certificada por una notaria cuyo propio libro de registro anotó que me presenté frente a ella y firmé a la 1:47 de la tarde. Coloqué el registro de anestesia junto a ella. Este es mi expediente quirúrgico. A la 1:47 de esa tarde, una máquina respiraba por mí. Tenía un tubo en la garganta y las manos de un cirujano en mi espalda. Así que me gustaría que alguien explicara de quién era la mano que firmó mi nombre. El silencio fue total. Se podían oír las velas. 2 días antes de esa cirugía, dije, colocando la tercera página, yo ya había revocado el poder notarial que usaron. Por escrito con marca de tiempo, una escritura firmada bajo un poder revocado, con una firma falsificada, certificada en un momento en que estaba comprobadamente inconsciente, no vale nada. La venta nunca fue legal, el piso nunca fue de ellos para venderlo. Fue entonces cuando mi padre explotó. Golpeó su copa con tanta fuerza que el vino saltó. ¿Cómo te atreves? Rugió, de pie ahora, el rostro morado. ¿Cómo te atreves a hacer esto aquí, delante de todos, después de todo lo que esta familia ha hecho por ti? Todo lo que esta familia hizo por mí, repetí, y no subí la voz ni un centímetro. El contraste hacía el trabajo. Él temblaba. Yo estaba firme. Papá, vendiste la prueba de que alguna vez me sostuve sola. No hiciste algo por mí. Te llevaste lo único que construí sin ninguno de vosotros. Solo lo estoy recuperando. Mi madre lloraba buscando a los del valle. No es así, es un malentendido. Por favor. Pero Patricia del Valle ya había tomado el registro de anestesia y lo estaba leyendo.
sus perlas subiendo y bajando, su rostro el vacío cuidadoso de una mujer recalculando toda una familia. Les dejé el silencio un momento, porque algunos silencios también son evidencia. Luego recogí mis páginas sin apuro. No he venido a arruinar una boda, le dije a la sala, y lo decía en serio. He venido para que nadie pudiera fingir que esto no pasó. La policía ya tiene el expediente. Hay una detective. Mi padre y el señor Medina van a saber de ella esta semana. Dejé una copia completa de la carpeta sobre la mesa, frente a mis padres, con cuidado como se deja algo frágil. Eso es para vosotros, para que no haya confusión después sobre lo que se ha dicho esta noche. Mi padre se hundió de vuelta en su silla como si le hubieran sacado el aire. Mi madre sollozaba en una servilleta mientras los del valle se quedaban sentados en un horror rígido y estupefacto, su calidez prestada ya fría, y entonces Valeria se puso de pie. Toda la sala vio a mi hermana menor empujar su silla hacia atrás, con su vestido de compromiso, el rostro mojado, y caminar la longitud de esa larga mesa pasando delante de nuestros padres hasta llegar a mí. No los absolvió. No dijo que estaba bien, solo se paró a mi lado y dijo, lo bastante alto para que los del valle la oyeran. No sabía qué era esto. Te juro que no lo sabía. Debía haber preguntado. Lo siento mucho, Mariana. No era todo, pero era lo primero verdadero que alguien de mi familia había dicho en 3 semanas. Tomé su mano. Luego recogí mi bastón y me di la vuelta para irme, porque ya había dicho lo que vine a decir, y el resto le pertenecía ahora a los tribunales. Cada paso hacia la puerta dolía, el corsé mordiendo, mi espalda gritando. Caminé de todos modos, despacio y recta, por mi propio pie, tal como lo había practicado. La ley se movió como Beltrán había dicho que lo haría, solo que más rápido, porque no hay nada como una firma falsificada certificada contra un registro de anestesia para simplificar un caso. La pelea legal no fue rápida, pero fue desigual. Frente a mi expediente quirúrgico y la revocación, con marca de tiempo, el abogado de Rodrigo Medina hizo cuentas y le dijo que dejara de defender una escritura que no podía ganar. Aún así, tomó una fecha de juicio, declaraciones juradas y una pila de escritos que se comieron la mayor parte del verano. Pero en vez de arriesgarse a un juicio que iba a perder, Rodrigo aceptó una sentencia por consentimiento, y el tribunal emitió la orden que habíamos pedido. La escritura fue declarada nula. El título del piso volvió a mi nombre, donde legalmente nunca había dejado de estar. El aviso de litigio pendiente había hecho su trabajo, congelando la propiedad para que Rodrigo nunca pudiera transferirle su problema a algún comprador tercero inocente. La aseguradora de la compañía de títulos, mirando de frente su propia certificación notarial de una firma imposible, llegó a un acuerdo conmigo rápida y silenciosamente, cubriendo mis honorarios legales y más, porque la falsificación es exactamente el desastre para el que existe el seguro de título. Y el lado penal no simplemente desapareció como mi familia había asumido que lo haría. La detective Reyes entrevistó a mi padre y a Rodrigo la semana siguiente. Yo no asistí y no me regodé. Di mi declaración. Entregué mis documentos y dejé que el sistema cargara el peso que yo había levantado sola durante 3 semanas. Rodrigo Medina, que me había mirado a los ojos y me había deseado suerte probando algo desde una cama de hospital, se encontró explicándole a una detective de delitos económicos por qué había pagado en efectivo por debajo del mercado por una casa cuya dueña estaba inconsciente en cirugía. Mi padre se encontró explicando por qué un poder notarial, del cual formalmente le habían entregado una revocación, seguía siendo usado para firmar el nombre de su hija. Esas conversaciones tuvieron consecuencias. El tipo lento y desgastante que no hace una escena dramática, pero que persigue a una persona durante mucho tiempo. Unos meses después, estuve de pie de nuevo en medio de mi propio salón, vacío, porque Rodrigo había retirado los muebles que nunca tuvo derecho a tocar, pero mía.
La luz de la tarde entraba por la ventana y caía sobre el suelo donde había llorado la noche de la mudanza. 6 años atrás. Me quedé ahí un largo rato con mi bastón y mi espalda todavía sanando, y me permití sentir la única cosa limpia en todo esto. Esta puerta volvía a ser mía. La boda no sucedió, al menos no como estaba planeada. Los del Valle, resultó, tenían menos apetito por emparentarse con una familia bajo investigación penal del que habían tenido por las perlas y el club de golf. Valeria la pospuso. Ella y yo vamos despacio ahora, con cuidado, reconstruyendo algo más pequeño y más honesto que lo que teníamos. Viene de visita a veces. Me ayudó a elegir un sofá nuevo y ni una sola vez volvió a llamar al piso, solo un edificio. Mis padres y yo hablamos poco. No los corté con una gran declaración. Simplemente dejé de ser la cuenta de la que podían sacar dinero. Mi madre todavía manda de vez en cuando algún mensaje sobre el perdón, con lo cual quiere decir olvido. Le contesto con amabilidad y brevedad, y no olvido. El caso de mi padre sigue moviéndose por el sistema a su propio paso gris. Volví a trabajar en cuanto mi cirujano me dio el alta, de vuelta al quirófano, de vuelta a ser la tranquila que sostiene los instrumentos. Excepto que ahora, cuando entran a un paciente en camilla y el anestesiólogo empieza el reloj, pienso en lo cuidadosamente que se lleva ese registro cada 5 minutos. Por ley, pienso en cómo algo construido para salvar una vida terminó salvando la mía, de una manera que nadie en ese quirófano habría podido imaginar. Esto es lo que sé ahora, y me costó perder mi casa durante 9 horas aprenderlo. El amor que solo fluye en una dirección no es amor, es una factura, y dejé de pagarla el día que aprendí que mi nombre, incluso calcado por la mano de otra persona, seguía siendo mío. Así es como una mujer callada recupera su vida. 9 horas bajo anestesia, 73 llamadas perdidas, una firma revocada que olvidaron que me había enviado a mí misma. Si esta historia ha tocado algo en ti, cuéntame en los comentarios sobre el límite que finalmente pusiste con alguien que contaba con que tú no lo pusieras. Y suscríbete a Venganza Familiar Oculta, donde la gente a la que todos subestiman es la que se queda con la última palabra.